Bueno, con ustedes está aquí Daniel, estudiante de matemática de la Nacional de Colombia. Y él es con él, a mí me encanta hablar de matemática porque todos los temas les da un enfoque matemático. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo tomar decisiones o cómo podría la matemática ayudarnos a tomar mejores decisiones. Ok, gracias Felipe por esa bienvenida. Por favor, por favor. Sonó a que te gusta que en mis conversaciones le ponga lo ñoño, ¿no? Exactamente, me gusta la gente ñoña. Ok, Yo no me siento ñoño, pero me gusta la gente ñoña. ok. Porque hay una parte ñoña de mí que los adora. Bueno, ¿qué te podría contar, digamos, sobre cómo pueden ayudar las matemáticas a la toma de decisiones? Digamos que es un campo, digamos, incluso ambiguo dentro del terreno de las matemáticas. Hay, digamos, una rama que se dedica más a la parte estocástica, digamos, si nos vamos a la parte de optimización. Entonces, ahí es donde realmente uno tiene que tomar decisiones y eso se resume en analizar las probabilidades Okay. de ¿Qué que es ocurra un evento. estocástico? ¿Qué es estocástico? Porque nuestra audiencia no es ñoña. Es justamente, es justamente eso, actuar basado en las probabilidades de que ocurra un evento. Lo otro, pues sí puede ser un poquito como más analítico, sin tener en cuenta las probabilidades, que ya es otra rama, pero en Bueno, nuestra vida diaria es general analizar probabilidades, es lo que... yo creo, bueno, cuando tomamos una probabilidad, este es mi punto de vista, y creo que hay una fórmula para eso. Tú nos vas a hablar un poco más sobre eso. Pero cuanto más existe un sesgo cognitivo, existe una condición de la psicología humana, y es que cuando creemos que tenemos una certeza, no importan las probabilidades. Nos empeñamos, nos empeñamos, nos empeñamos porque las creencias pueden generar que las probabilidades cambien. Y esto nos daría permiso a quienes, digamos, tenemos creencias y no matemática tan racional, tan lógica, de decir, bueno, si yo tengo una creencia, voy a forzar la realidad, voy a transformar mi realidad en base a mi creencia. Eso daría pie a la creencia a las personas que tienen un pensamiento mágico. Y por eso yo quiero que la matemática me saque de ese pensamiento mágico y me diga, no, tú no tienes razón, porque la teoría de esto, me va a llevar a pensar que la realidad y las probabilidades son determinadas por ciertos factores. Tú quieres conectar ambos lados, ¿no? Digamos, un pensamiento un poco más como a creer y el mío como un poquito más racional. Exactamente, quiero eso. Pero no, si me No, dices pues que no es posible, no es posible. Yo no, quiero no. que la matemática me choque contra la realidad. No, pues te cuento que pues está bien un poquito tener un poquito de incoherencias. O sea, yo por mi lado, pues no diría, no, este chino debe ser bastante así racional, psicorrígido y todo el asunto, Eso piensan las personas de los matemáticos. pero No. puedo ser bastante flexible al respecto y pues incoherente a veces también en mis propias ideas. Eso no lo niego, digamos que a veces también a mí también me gusta ser terco y creer que, bueno, si algo se me va a dar, pues, Bueno, ayúdame a no, pensar que la matemática me va a ayudar a mi terquedad. ok, pero Y si no es así, no es así. Pero no, ¿qué no, dice no, la no tanto matemática para la, tomar una decisión en base a las probabilidades o las estadísticas o en base a mi terquedad? digamos que yéndonos al área de la probabilidad, hay un teorema conocido, teorema de Bayes, ¿sí? Ujú. Habla sobre la probabilidad de que ocurra un evento dado que ocurrió otro y cómo los podemos también, o sea, en términos de probabilidades, cómo podemos conocer sus supuestos. Es decir, por ejemplo, supongamos que, no sé, yo pudiera conocer la probabilidad de que a mí me dé gripa, ¿sí? Dado que la semana pasada, no sé, tuve dolor de estómago. Piensen que también uno puede, basado en eso, pueda tal vez conocer la probabilidad de que uno le dé dolor de estómago basado en que, o sea, dado que le dio gripa. La idea es conectar la probabilidad de esos dos eventos con el teorema de Bayes, digamos, con un poquito de hipótesis adicionales. Uno cómo puede determinar la probabilidad de esos eventos.
Ahora, pues ya en términos un poco más aterrizados, pues eso se traduce en, bueno, ¿cómo puedo conocer la probabilidad de que ocurra un evento, dado de que hayan ocurrido un par de eventos anteriores y también la información Estadística. sí, que conozca sobre ellos, la probabilidad de que ocurran ellos de forma independiente? ¿Aleatoria o no? Sí, aleatorio. Voy a poner la teoría de Bayer aquí, pero no, según lo que me estás diciendo, yo creo entender esto. Si yo conozco la probabilidad de un hecho, no, un hecho que ocurrió, y la probabilidad de que ese hecho ocurra, puedo determinar cuándo va a volver a ocurrir. En la teoría. La teoría. Pero esa teoría es una teoría matemática, que es una teoría que la podemos llevar a todos los campos de la estadística. De hecho, se utiliza para Sí, bastante. programar inteligencia artificial. Y por eso se supone que la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros, porque pone probabilidades estadísticas de otros factores que los antepone y que para nuestra mente no mezclamos probabilidades de un dolor de estómago, un dolor de muela con gripe. Pero una inteligencia artificial que tiene datos estadísticos de toda la población puede determinar cuándo les van a dar gripa. Precisamente, mucho de lo que se hace ahorita se trabaja, por ejemplo, en Machine Learning y inteligencia artificial usa varios conceptos de la estadística bayesiana, pues, que ya no es tal vez el área en el que trabajo, pero sí puede ayudar un poco a iluminar ese lado. Sí se usa muchos conceptos de estadística bayesiana para determinar con una serie de eventos si se puede dar otro, cuál es su probabilidad. Con eso tal vez una inteligencia artificial pueda decirte, bueno, tienes este síntoma y este otro síntoma que no podrían estar tan relacionados, pero basado tal vez en la información que uno nutra del sistema, pues bueno, determinar que esa persona, por ejemplo, pueda tener un cáncer, pueda tener otro tipo de cosas. Eso se usa hoy en día, digamos, varios eh, consejos médicos usan inteligencia artificial. Una de ellas, por ejemplo, es Watson. No sé si has escuchado de ella. No. A Watson tengo entendido que le alimentan con información médica constantemente y eso puede ayudar a determinar en un consejo médico pues que por más que tratemos de ser racionales como humanos, pues es complicado. Entonces se acude a la inteligencia artificial para tomar decisiones médicas, por ejemplo, y es justamente basado en eh, analizar la independencia o dependencia de una cadena de eventos, como por ejemplo pueden ser en el caso de la medicina los síntomas de una persona. Sí, sí, sí. No, y te digo esto porque fue precisamente en base a ver un programa de cómo estaba programada la inteligencia artificial que queda un vacío intelectual, un vacío que tal vez los computadores que utilizan inteligencia artificial estén tomando en cuenta y que nosotros no tomamos en cuenta para tomar decisiones. Nosotros no tenemos esa base de datos constantemente en nuestro cerebro como para saber pronosticar, como lo puede hacer una inteligencia artificial que dice, por cuanto tú estás viendo estos anuncios y te interesan estos temas, estás embarazada. Yo quiero meter ahí la cucharada. No sé si se vaya a alcanzar a escuchar en el pero digamos toda la parte también de marketing, cómo se utiliza y cómo Sí. Facebook te bombardea muchas veces, a veces cierta publicidad solo por ciertos eventos que tú has causado de interés mismo ante las redes sociales. Y por eso lo de la chica embarazada, que hasta hubo una demanda y todo que le estaban dando, fue porque la publicidad y ciertos hasta antojos que ella tuvo era porque automáticamente la inteligencia artificial dijo estás embarazada. Y sin querer Y le estaba ofreciendo la productos. chica hizo sus exámenes como a los 10, 15 días y sí estaba embarazada, ¿sí? Otra cosa que tú decías que de pronto no tenemos esa capacidad de conciencia, pero es por eso, porque no somos conscientes tal vez de nuestros eventos. Donde fuéramos un poco conscientes más de nuestros eventos, podríamos ser o tener cierto un poco más de certera en ciertas cosas que quisiéramos hasta lograr futuramente. Pero es porque no somos muchísimas veces conscientes de ciertos eventos. Exactamente. Eso es, no sé si se escuchó, pero de todas Si maneras. quieres, vuelves a hacer Sí, un mix de lo que yo un acabo mix. de decir. Dilo, Diani, que está detrás de las cámaras. No sabemos si se Entonces, escucha, lo repetimos. repetimos, ¿sí?
ella dijo, sí, realmente este hecho del que hablamos es de una chica que demandó a Amazon porque le estaban ofreciendo constantemente productos de bebé y ella sentía que no estaba embarazada. Pero se hizo las pruebas y demandó a Amazon y se hizo las pruebas y estaba embarazada. Ella dijo que Amazon influyó para que ella estaba embarazada y fueron los ingenieros de Amazon y le dijeron, no, el algoritmo determinó que estabas embarazada antes Por ciertos por eventos. tus eventos que demuestran estos intereses previos al embarazo. Y el algoritmo determinó que tú estabas embarazada antes de que tú lo supieras. Es decir, puede el algoritmo y la inteligencia artificial predecir cosas que nosotros no somos conscientes de nuestra conducta y que la inteligencia artificial, que está basada en teorema de Bayes, tiene a adelantar este conocimiento. Esto es un hito en la historia de lo que estaba hablando Yahana, pero viene en base a estas teorías bayesianas. Ahora, el tema que yo quería decir es que en este teorema de Bayes podríamos decir que un evento que está determinado puede repetirse tantas veces que nosotros reafirmemos nuestra creencia. Es decir, como quiero estar embarazada, empiezo a tener esta conducta. O sea, yo tengo una creencia que me empuja tanto que termina creando una realidad. ¿Eso sí probable? Es la pregunta que yo tengo. Déjame entender tu pregunta, como si uno pudiera tal vez como... Si tú sabes que ciertos determinados eventos te van a llegar aún igual, entonces sí es probable que tú mismo te metas esos determinados eventos para que eso pase. Eso. Creo que quedó más entendible mi pregunta. Yo creo, ¿Es posible? Yo creo que podría ser posible, pero pues habría que conocerlos, ¿sí? Habría que conocer, digamos, de alguna manera, si uno supiera o tuviera la capacidad, por ejemplo, de una máquina, como acabamos de mencionar, de tener en cuenta todos esos eventos anteriores, tal vez, pues sí, influir un poco en la probabilidad de que se dé un evento, o no sé. O sea, sí es posible cuando tú los traes conscientemente. Ese es mi punto, es mi punto. Si soy consciente de esto, yo puedo empujar la realidad. Es decir, que en base a lo que creo, yo empujo constantemente, sin importar las probabilidades de que pase, voy a reducir las probabilidades a... O sea que podemos concluir que el teorema de Bayes es prácticamente un acto consciente de lo que el humano hasta ahora lo cree inconsciente. Sería Pero es un acto consciente en una fórmula. Eso es una conclusión. Estamos abriendo un hito. Repítela. Es que no sé si se está escuchando lo que yo estoy diciendo. Vamos a tener que repetir eso y que no estés acá. No, porque son dos micrófonos. Repítelo. Bueno, es decir, que es un acto consciente. El teorema de Bayes es un acto consciente de lo que muchas veces el ser humano nosotros como ser humano somos inconscientes. En una fórmula matemática. Pruébame eso, a ver si estoy equivocado, si Diana está equivocada. Toma papel y lápiz, no sé. Es que yo soy alguien que no emite tantos juicios de valor, digamos, de tan inmediatamente, pero sí, digamos, esas teorías nacen justamente de formalizar nuestras creencias sobre cómo funciona el mundo, cómo funciona, digamos, la probabilidad de que se dé un evento, no, o sea, de medir esas probabilidades, ¿sí? Digamos, nuestras creencias, tratar de aterrizarlas un poquito en una teoría más sólida y hablar justamente de la dependencia o independencia de eventos. Es lo máximo que podría decir. De ahí a que, digamos, eso se traduzca en algo que hagamos de manera inconsciente, no lo sé. Creo que ya va más por el lado, no sé si quieras ir por el lado de la ley de la atracción o algo así. No lo sé, no va... no lo sé. Es algo místico tal vez, pero ¿eso qué quiere decir? Que según esto, la ley de la atracción es probablemente algo que el ser humano inconscientemente puede hacer. Si yo creo en eso y empujo y empujo y empujo y empujo y empujo, termino creando una realidad. Es decir, el ser humano, ¿cuánta probabilidad existía de que volara?
Pero me empujó porque él quería y creía que podía volar y hizo muchos intentos. ¿Cuántos años demoró el ser humano intentando volar? 1000 años. Hay pruebas de que se lanzaban creyendo que creían hasta que lograron Pues una esa máquina. historia de Ícaro, por ejemplo, que no sé. ¿Sí? Hasta que lo logró. ¿Eso qué quiere decir? Eso es lo que te estoy preguntando. Si la teoría de Bayes prueba eso, de que si yo tengo una creencia y empujo las probabilidades, ¿cómo es la teoría de Bayes? Vamos a explícanos. Porque tal vez la audiencia está escuchándonos aquí hablar de matemática y se va al lado místico. Pero ¿qué dice la teoría? ¿Cómo es? Una probabilidad, es pH, ¿cómo es? Ok. El teorema de Bayes habla justamente sobre cómo puedo calcular la probabilidad de un evento, o sea, digamos, hablemos en términos de eventos de, por ejemplo, A y B. ¿Cómo puedo calcular la probabilidad de A dado B basado, o sea, que conozco la probabilidad de B dado A? ¿Listo? Ujú, Puedo conocer cómo se relacionan estos dos eventos mediante esa fórmula. ¿Sí? ujú, Esa es básicamente la idea, digamos, así como muy formal. ujú. Eso es lo que aparece ahí en la fórmula. Puedo conocer la probabilidad de B dado A, dado que, o sea, perdón, la probabilidad de B dado A si conozco la probabilidad de A dado B. Y O sea, también, son inversamente proporcionales. no inversamente no. Ah, no, proporcionales. directamente proporcionales. A ver, sí, Sí, sí. es directamente proporcional. Porque si tienes el resultado del B dado A, obviamente A te va a dar el resultado de B. Pero que es B en probabilidades. Eventos. 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 Pues por ejemplo, podría ser el que te digo, el de la gripa y el que el estómago. Sí, sí, es lo que hablamos, de que si tú ves cochecitos, es porque vas a quedar embarazado, ¿los viste? No es porque veas cochecitos, sino porque estás viendo películas románticas, inmediatamente después de ver películas románticas te dan antojos de chocolate, y después de ver antojos de chocolate tienes muchas horas de siesta y quieres ver cómo mejorar tu sueño, y luego esto terminas viendo cochecitos de bebé y comprando pañales. Eso es lo que el teorema, el algoritmo vio como una sucesión de eventos. Digo, Sí. películas románticas, Pero pues, noches de desvelo, embarazo en 9 meses. sí, pero algo importante ahí es que, por ejemplo, son creencias que se traducen en acciones, ¿no? Ajá. O sea, bueno, así se ha comprado un mercado, es una creencia traducida en una acción. Pues no, pues ahí es donde yo, digamos, pondría mi raya. Bueno, no basta solamente con creer que algo tiene que hacer para que suceda. También son creencias que se traducen en acciones. Pues para, digamos, el caso tuyo del vuelo de los hermanos Wright, pues tuvieron que haber ocurrido una serie de eventos, acciones, para que hubiera llegado hasta el hombre a volar. Y lo mismo pasó con la luz. El ser humano, con la luz eléctrica, ¿cuántos intentos hizo para que el bombillo prendiera? Más de Bastantes. 10.000. Entonces, más de 10.000 solo con la bombilla. Ahora, en estas teorías mágicas, es si tú crees en algo y haces pequeñas acciones, en base a ese algo lo acercas. Esa es la teoría del secreto, ¿no? Uh-huh. Es decir, que si tú quieres ganarte, no sé, la, la lotería, tienes que jugártela. si, tú, si tú quieres ganarte $1.000.000, tienes que tener pequeñas acciones que te lleven de determinada manera a que ese evento ocurra. Tal cual. Uh-huh. Solo que esas acciones pueden o no ser lo que pareciera al final. Es decir, trabaja duro, esfuérzate, sino escribe, visualízalas, ten acciones de hacer un cheque, mirarlo. Quiero ir a Nueva York, entonces te pones un afiche que te motive constantemente a ir a Nueva York, etcétera, etcétera. Pues digamos que trato de encontrar un poquito de lo que dice la ley de atracción en el sentido, bueno, uno si quiere conseguir sus metas, uno también tiene que estar constantemente presionando a su mente para, bueno, conseguirlas, porque a veces uno, no sé, se distrae el día de hoy, quiero tal vez $1.000.000, pero tal vez el día de mañana, no sé, quiera gastármela y farreármela con todos mis amigos. Entonces, pues, es también uno, pues, condicionarse, pero pues de ahí a que esa serie de creencias que uno tenga que eso influya en si va a pasar o no, a eso es donde tal vez yo pondría, bueno,
Bueno, también tiene que haber acciones para que ocurra eso. Tal vez, por ejemplo, en el caso del $1.000.000, pues no tanto trabajo, pues hay gente que millonaria que se hace pues, millonaria sin trabajar, pero pues algo tendrás que hacer, no sé, robarle a alguien, lavar Claro, dinero, lo que sea, pero algo habrá que hacer. no es eso. El asunto es que no es que hay personas que se hacen millonarias sin trabajar, es que se hacen millonarias trabajando de una manera no convencional. Mm. No de una manera como las creencias populares de que tienes que trabajar más horas, sino trabajar más inteligente. Eso sí, por supuesto. Encontrar una manera de que el sistema me premie por dar una solución que nadie antes había dado. Y se hacen millonarios. Pero se están empeñando en, no sé, darle una solución a un fallo del sistema. ¿Quieren un silencio incómodo? ¿Cómo? ¿Quieren un silencio incómodo? Sí. Haga horas del momento del silencio incómodo. Eso era el momento. Ya rompí el silencio. Bueno, sí, pasó el momento del silencio incómodo. No hay una conclusión. Yo pienso que hay una conclusión de que la matemática nace de una persona escéptica. De que como no cree en la magia del universo, él se sentó a que todo funciona por una razón. Y de ahí nace realmente la matemática. Esa es a la conclusión que yo puedo llegar. No, porque Pero sí, podemos ser mira, escépticos. nosotros siempre estamos hablando de que las posibilidades ocurran a partir de tus intenciones, de tus creencias y que pongas actos. Prácticamente el teorema de Bayes lo que te resume es eso. Si tú haces una circunstancia de eventos, vas a lograr que prácticamente llegues a ese igual que está al otro lado del teorema, pero solamente porque tú haces posible que esos eventos pasen. Si tú no haces posible que esos eventos pasen, obviamente no va a llegar. Y obviamente van a ser lo que decíamos inversamente, no, sino la Sí. otra palabra que usé, no inversamente Directamente. proporcional, sino directamente proporcional, porque obviamente si pasa esto, tú al devolverte te vas a dar cuenta que fue por la consecuencia de esos eventos. Sí, de hecho, mira mi conclusión cuando estaba estudiando ese tema, porque yo lo que quiero... ok. Yo estoy tomando mis notas porque yo hice una conclusión hace tiempo sobre cuando me encontré con estos algoritmos y la teoría de Bayer, porque yo estoy tratando de sacarme o luchar contra mi creencia o contra mi pensamiento mágico. Yo estoy tratando de debatirlo. O sea, yo tengo un pensamiento mágico. Yo creo que existe un mundo que no vemos, un mundo alterno a esta realidad. Más allá de estos 5 sentidos hay un mundo, hay un universo, y de alguna manera lo he experimentado y por eso tengo una creencia. Pero esas creencias yo trato de aterrizarlas en este mundo material, el materialismo, y la matemática la necesito para materializarla, ¿de acuerdo? Entonces, viendo la capacidad de estos computadores de tomar una precisión, yo digo, bueno, ¿cómo puedo utilizar el computador para ayudarme a tomar decisiones? ¿Y cómo puedo utilizar la matemática para ayudarme a tomar decisiones? Entonces me topé con el teorema de Bayer. Y ahora no encuentro aquí mi conclusión de hace tiempo. Son mis cuadernos de notas. Cuando estudio algo, no siempre tengo cuadernos amarillos. Como estaba grabando, en algún momento lo desestimé. Bueno, el teorema de Bayer nos dice que cuanto más experimentamos, más certeza tendremos de esa teoría. Nos puede, porque estamos más experimentando, pero puede que nuestra creencia nos limite y nos diga, bueno, mientras más experimentas es porque más crees en esto. Y por eso también nos diría entonces que si haces una misma cosa o crees, vas a tener un sesgo de confirmación constante. Entonces,
aunque sea errada, es decir, no te acerca a esta realidad, la experiencia depende de la probabilidad. Total, evidencia igual a probabilidad. ¿Sí? Probabilidad entonces se confirman, estas creencias terminan confirmándose, porque tú estás empujando a más experiencia, te puedes hacer un estudio científico en base a una creencia y vas a empujar ese estudio científico en base a tu creencia. Entonces, por simple confirmación de creencias o una confirmación, un sesgo de confirmación, vas a empujar tus estudios científicos a que te den positivo. Ajá, sí, el sesgo siempre lo vas a encontrar, incluso dentro del mundo de las matemáticas, no sé, todo el mundo quiere creer que la hipótesis de Riemann es cierta, por ejemplo, pues, de ahí a que sea cierta, pues se lleva todo trabajando en eso, varios teoremas conjeturas, que uno quisiera que fueran teoremas, pues, serviría mucho que fueran, pero pues también siempre existe ese sesgo, bueno, la gente quisiera creer, como que los computadores como que pareciera que dan confirmación sobre esas conjeturas, y pues la gente trabaja en eso, siempre hay algún sesgo sobre lo que uno hace o investiga incluso dentro de la academia. Sí. Concluyamos este tema. Es abatible el hecho de que un creyente o un no creyente no determina una solución efectiva porque tiene una creencia. Nuestras acciones tienen un rol en sí en base a eso. Hay una profecía autocumplida. Pues tratando de usar mi lado más emocional para concluir, yo creo que uno siempre debe estar dispuesto a ser flexible con sus creencias. Y pues es algo que siempre suscita una discusión en el yo interno, bueno, ¿quién soy si ya no creo en esto? ¿Sí? Pero tratar de siempre ser flexible respecto a las creencias que uno tiene, que siempre pueden ser sólidas y todo el asunto, pero pues si ves que tal vez no te están llevando de la mejor manera, pues si necesitas traer algo más a tu vida, si necesitas cumplir otros objetivos, tal vez las mismas creencias que uno hace siempre. Te están siendo limitantes. Te están limitando. No. Nuestras creencias a veces son limitadas y lo que tú dices, a veces también necesitamos mirar las cosas tal vez desde afuera. ¿Sí? De otra Es lo que perspectiva. yo concluiría, digamos, o sea, también tener en cuenta, pues, más rigurosamente, cadenas de eventos que hayan ocurrido anteriormente, determinar la probabilidad que ocurran y basar nuestras acciones basado en eso. Concluyo entonces que la teoría de Bayer nos va a llevar a un sesgo de confirmación. Explícate. Bueno, de que la teoría de Bayer puede llevarnos a un sesgo de confirmación porque en base a, si tú estás confirmándote constantemente, tendrías que está hecho el sesgo de Bayer, el teorema de Bayer está hecho en base a probar probabilidades estadísticas. Pero cuando está el ser humano en medio, hay siempre una creencia. Entonces termina empujando a una confirmación de tu creencia. Es cierto lo que tú dices, que bueno, yo tengo que constantemente estoy afilando mis creencias, confrontándolas con otras, a ver si cambio, a ver si me sirve transmutar. Antes creía esto, ahora creo esto, me va mejor con esta. Me va mejor con esta. Entonces siempre está bien afilar tus creencias, pero si tú tienes una creencia en un hecho que empuje un hecho, siempre vas a terminar confirmándola. Por lo tanto, ese sesgo de confirmación puede llevar a que el pensamiento mágico exista, porque está ahí, estoy siempre empujando a ese... Sí, de alguna manera entiendo tu punto de vista, ahora sí, ya que lo trabajas de esta manera. Vale, o sea, la manera que uno podría conectar esta parte mágica, digamos, de cómo funcionan las cosas en el universo con mi orilla, es justamente esa. Pues a veces la gente cree como, no, pues si yo hago las cosas de esta manera, por ejemplo, con lo del trabajo, que es casi usual, digamos, que la gente tal vez pueda hacerse... no tan rica, pero pues tener un buen estatus pues trabajando. Entonces pues confirman constantemente que esa creencia la confirma. Que tiene que ser así, de una forma rígida. Ya lo que tú dices, pues se ha errado o no se ha errado. Pues. Se ha errado o no se ha errado. Siempre estoy empujando mi creencia a la confirmación. Sí. Y el teorema de Bayer
está ahí para afianzar esa creencia. Sea buena, está errada o no. Entonces, si yo tengo una nueva creencia, la afilo y digo, bueno, ahora tengo otra nueva creencia, va a confirmar mi nueva creencia. El asunto es cambiar de una creencia a otra. Exactamente. Sí. Y si cambio de creencia, voy a confirmar la nueva. Pero ¿qué pasa si creo que puedo volar? Pues siempre estamos tratando de, ¿Terminaré volando? pues, uno individualmente es complicado, pero lo que tú dices, tal vez con años y años pues, de trabajo en la humanidad, pues, sí pueda llegar a ser posible. Entonces podríamos crear cosas como la máquina del tiempo y crear cosas que ahora soñamos, porque años atrás soñábamos con tener un reloj digital cualquier cosa que antes fue sueño, fantasía y fantasiosos, hoy día es realidad. Por esa creencia de confirmación, errada o no errada, que teníamos en el pasado. Antes eran sueños de que el hombre va a llegar a la luna. Y llegó a la luna. Antes eran sueños de que el hombre podía viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión, el teorema de Bayes nos va a llevar a confirmar nuestras ideas o nuestros pensamientos sean errados o no. Precisamente. Y sí, yo creo que es algo natural en las personas. Pues, sea que uno crea o no cree en algo, uno siempre está en constante, digámoslo así, búsqueda de aprobación de lo que ¿Creen? uno cree. ¿Sea errado o no? O sea, no tanto en las personas, sino también como en el universo. Sino busca como que, ay, sí, tenía la razón, es algo como ahí en el pecho que siempre le está diciendo uno, como busque confirmar lo que Lo usted que cree. tú crees. Esa es la conclusión. ¿Concluimos? Esa es la conclusión. Ya lo hemos concluido 2 veces, que el teorema de Bayes entonces está ahí para confirmar nuestras creencias, sean erradas o no sean erradas. Entonces, si nosotros en este pensamiento mágico decimos, yo puedo volar o yo puedo, no sé, cualquier cosa que parece fantasiosa, parece improbable, terminaría llevándola a una probabilidad cero, disminuyendo las probabilidades, porque estoy basándome en eso que creo. Ujú. ¿Sí? Esa es la conclusión.